Buenas tardes a todos los participantes, ya somos 32 en este nuevo web seminar de Yalual. Quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo web seminar, que es un tópico bastante más avanzado, porque combina el uso de ácido hialurónico no reticulado junto con el ácido hialurónico reticulado. Vamos a hablar de cómo podemos utilizar redermalización y Alexa para el rejuvenecimiento periorbital. Y esto nace también como algo importante de entender sobre las distintas aproximaciones que tenemos con el contorno de ojos. No todo paciente es candidato para el relleno inyectable. A pesar de eso, en los últimos años sigue siendo uno de los procedimientos más realizados. Fácilmente el doctor ve que hay una ojera y piensa que inmediatamente poniendo ácido hialurónico se va a desaparecer. Muchas veces podemos empeorar el problema. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora con el tema del uso de los respiradores, las máscaras? La zona periorbital tiene la mayor atención, es decir, las personas nos están mirando a los ojos. ¿Y qué es lo que ha pasado? La mayor cantidad de consultas a medicina estética se están centrando en mejorar la zona periorbital, sobre todo porque las máscaras y el estar cubierto todo el día, las llamadas online y las reuniones online, hacen que la persona se sienta un poco menos segura de sus ojos. ¿Qué es lo que pasa con la región periorbitaria? Tenemos la piel, el músculo, los músculos, el compartimento de grasa profunda, los ligamentos, el SMAS, el ligamento orbitomalar y el hueso. Tenemos distintas capas que cada una de ellas obviamente cumple una función específica, pero además cada una de ellas tiene una aproximación distinta a la corrección del contorno. Entonces, básicamente tenemos que entender cuál es la causa, cuál es la patogénesis de esta zona periorbital dañada. Y por ser una zona muy específica, con mucha exposición a la luz solar, pero además a la luz artificial, es una zona que muestra muy rápidamente el envejecimiento, es decir, las patitas de gallos, la zona, el área del tear throw, la área de la piel muy seca, zonas con hiperpigmentaciones, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Son tres factores principales. Uno, la piel del párpado superior e inferior es la más delgada del cuerpo en comparación con otras partes del cuerpo. Esta delgadez hace que sea ligeramente transparente, por ende el suministro vascular tiende a traspasar cuando vemos estos pacientes que tienen el contorno de ojos con un color casi morado, casi como si fuera un hematoma. Eso se debe a que básicamente tenemos una importante transparencia en la piel, por ser muy delgada. En segundo lugar, el área del ojo tiene menos glándulas sebáceas. Tenemos una zona bastante seca y esta falta de humedad agrava la aparición de arrugas finas, líneas y zonas también de queratosis. Finalmente, la piel que rodea el ojo se mueve constantemente por la expresión, pero además por los párpados, por ser el pestañeo. Entonces, esta zona, al ser muy dinámica y estar muy activa, también va a generar arrugas y marcas de expresión que son difíciles de tratar o que se mantienen y se agravan con los años. El cronoenvejecimiento sigue un patrón predecible y encuentra lugar en diferentes niveles anatómicos. ¿Qué es lo que pasa al nosotros envejecer? Tenemos distintos cambios específicos. Uno, la reabsorción ósea, la laxitud del ligamento y la atrofia del compartimento graso. El patrón de actividad del músculo cambia drásticamente de elevadores a depresores, es decir, esta tosis, esta caída, y la piel disminuye la elasticidad y la hidratación. Por ende, cuando hablamos de la restauración periorbital, tenemos que tener en consideración estas tres capas. La capa muscular, la capa funcional del músculo, la capa ósea, es decir, la estructura, y además la capa superficial de la piel. Es por eso que cuando nuestra aproximación es netamente poner relleno inyectable, la mayor cantidad de las veces fallamos con la corrección y es una de las zonas que más requiere
el uso de hialuronidasa, es decir, pacientes que están descontentos con los resultados, tienen un nivel de satisfacción muy bajo. El proceso de envejecimiento depende de varios, depende y podría acelerarse por varios factores, como por ejemplo la exposición a los rayos UV, el factor genético, el cronoenvejecimiento por su cuenta, junto con el fotoenvejecimiento van de la mano. Entonces tenemos ¿qué es lo que vemos nosotros? Tenemos distintos tipos de fenotipos del contorno de ojo envejecido. Primero, con las líneas, estas líneas muy marcadas, esto se debe al prolapso del canthus, es decir, que se ven líneas muy profundas. Tenemos el dark circle o este efecto panda que le llaman, que es el color, la hiperpigmentación con ciertas partículas grasas. Se ve que hay como una porosidad, hay una irregularidad de la capa de la piel. Tenemos también el contorno de ojos inflamado, que tiene un factor de arrugas, pero además con una herniación del músculo que genera estas bolsas. Hay gente que dice que tiene bolsas debajo de los ojos. Y por otro lado, el fenotipo de las arrugas finas, que se debe generalmente a la sequedad de la piel. Personas que tienen el contorno de ojos muy seco, con muy baja hidratación. Entonces, con el tiempo, la piel del área del canal lagrimal se vuelve más delgada y oscura que la piel de la nariz y de las mejillas. Se ve la diferencia en los colores. Y el resultado es una piel flácida, arrugada, con líneas de expresión bastante visibles, decoloraciones, hinchazón, etc. Es un área que tiende a tener mucho daño, mostrar mucho daño. Y también la relación con la edad. Durante el envejecimiento tenemos una caída de las cejas, una ptosis del párpado superior, una retracción de la zona muscular y la zona ósea que genera que el ojo se vea cansado. Perdemos el volumen de la zona malar y de la zona media del pómulo, lo que genera una alteración anatómica que hace que sea envejecida. Me comentan acá en el chat que no se escucha o se escucha cortado. Francisco o Julia, si me pudieran confirmar si se escucha bien, si está bien el audio, si me pueden por favor confirmar para no afectar la transmisión. Ok, no, si se escucha bien, cualquier cosa, si hay dudas también, por favor, me pueden escribir también acá, si hay consulta durante el web seminar, me pueden interrumpir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos fenotipos claros que además tienen distintas características. Tenemos el tipo atrófico de envejecimiento, donde se ve este círculo oscuro debajo de la piel muy delgada, adelgazamiento del tejido tegumentario, cambios del esqueleto en la zona facial con el envejecimiento, es decir, falta la cantidad de soporte de la zona periorbital. Y por otro lado, tenemos el tipo hipertrófico de envejecimiento. Tenemos hernia del músculo que genera que la grasa por debajo tenga una caída, disminución en el drenaje linfático, tosis gravitacional debilitando el tono muscular de la zona del ojo y el debilitamiento del aparato ligamentoso. Tenemos estos dos tipos de fenotipos, características, y como les dije anteriormente, esto se acumula con la parte de las arrugas, líneas de expresión, etc. ¿Cuál es el problema? Y lo que veo muy frecuentemente, y por qué nace este web seminar, que esperamos que estos dos tipos de fenotipo, que es lo que cuando el paciente nos visita, vemos estos dos fenotipos, y qué es lo que hacemos. Queremos poner ácido hialurónico reticulado, clásico, que recuerdo mucho, utilizar el TOCal Redensity 2, ponemos relleno inyectable acá, y decimos, no, con eso lo vamos a solucionar, caso cerrado. Bueno, eso no es lo que ocurre. Cuando queremos, si ponemos ácido hialurónico para contorno de ojos, por ejemplo, en este caso, con la técnica que les voy a mostrar, se va a generar una bolsa, porque muchas veces el paciente acá tiene una pérdida de volumen y no hay un soporte en la parte
de tejido óseo, pero tampoco de tejido ligamentoso. Ahora, si en este otro paciente decimos, no, vamos a mejorar y le vamos a poner ácido hialurónico en todo este costado porque vamos a nivelar el volumen acá, primero, vamos a generar una importante pérdida de la circulación linfática, de la renovación, va a haber un edema, va a haber un empeoramiento de la bolsa y sobre todo el paciente va a verse bastante estéticamente mal. ¿Por qué? Se va a acumular el ácido hialurónico acá, acá muchas veces no hay un soporte tampoco, esta zona jamás vamos a intentar poner, vamos a poder llegar a este nivel y el ojo se va a ver más pequeño aún. De hecho, hace no mucho tiempo traté un caso de una paciente, una paciente que fue a un doctor y como encontraba que los ácidos hialurónicos del contorno de ojo eran muy suaves, lo que se le ocurrió fue poner Juvederm Ultra 4, que es uno de los más fuertes de todos en esta zona. Se generó un edema importante, se generó un engrosamiento, fibrosis, etc. Es decir, una problemática mucho mayor. Entonces, se me cerró la presentación. Entonces, para cada fenotipo y para cada concepto de envejecimiento del ojo tenemos que pensar en distintas aproximaciones y combinar las aproximaciones. La hinchazón de los ojos es una de las características relacionadas con la inflamación en la retención de líquido. Es básicamente lo que el paciente dice, ok, veo estas bolsas. Se relacionan también con el consumo de la retención de líquido, el consumo excesivo de alcohol, la falta crónica de sueño, la falta de humedad, alteraciones en la drenaje linfático. A pesar de que hay doctores, yo no lo hago personalmente, que les gusta poner toxina botulínica muy cercana a esta zona, generamos un gran problema. Además de poder tener la posibilidad de tener un ectropión, al detener la función muscular de esa zona en la parte del músculo auricularis, la parte caudal, lo que hacemos es reducir la capacidad de bombear la zona linfática, generando un edema mayor. En muy raras ocasiones la hinchazón del ojo puede verse a compresión de la vía linfática con inyecciones excesivas de ácido hialurónico. Por ejemplo, lo que les decía en este caso, poner un ácido hialurónico tan fuerte como, no sé, el Juvederm Ultra 4 en la zona periorbital, generando que el músculo no vaya a ser capaz de generar este movimiento peristáltico de alguna manera, produciendo un edema empeorado. El párpado caído debido a la caída de las bolsas de grasa es el síntoma más conocido del envejecimiento moderado en pacientes de ambos sexos, es decir que hay también una predisposición genética. Entonces, estas son algunas cosas que hay que tener en consideración. Toxina botulínica en ese sector, peligroso, podemos empeorar la situación. Empezar a luchar poniendo más ácido hialurónico y ácido hialurónico de radiología más alta, también va a empeorar el problema. Los párpados caídos se debe básicamente a la grasa periorbitaria, donde hay una debilitación del orbicularis oculus, provocando una hernia de la grasa retroocular, que genera esta cavidad orbicular que se ve bastante inflamada. Los párpados caídos por la pérdida de volumen pueden afectar al paciente en cualquier edad. Básicamente lo que estamos viendo es que generamos un peso en esta zona, hay un peso en esta zona, no hay soporte, y al no haber soporte se ve esta tosis y se ve esta cara caída. Y algo importante que durante el envejecimiento es parte del cronoenvejecimiento, el debilitamiento óseo, que genera una caída y una disminución en la tensión del ligamento, que genera esta tosis. Por ende, esto está asociado también a procesos fisiológicos normales del envejecimiento. La aparición de ojeras o surcos palpebrales da un aspecto cansado, si el rostro parezca envejecido, y básicamente eso es causado por la pérdida del volumen debajo del maxilar hacia la parte lateral de la cara. La pérdida del volumen lo que hace es no sostener la parte del tabique orbitario, que se ve debilitada, y luego hace que este tejido graso superficial caiga y se genere este surco. El paciente que tienen casi como si fuera una concavidad, casi como si fuera un hoyo en esta zona. Es decir, que el paciente ve una pérdida importante de volumen que genera el soporte en toda esta zona. Entonces,
Es importante tener eso en consideración y por eso también es el énfasis, y por eso estamos hablando hoy día, de que la solución no es ponerse antiácido hialurónico reticulado en esa zona y que con eso está todo solucionado. El efecto panda básicamente es las ojeras infraorbitarias, que se refieren a una afección que se caracteriza por la oscuridad en la zona del párpado infraorbitario, que puede ser considerado bastante importante problema en pacientes del Medio Oriente, donde hay una acumulación de melanina, también debido a la falta de una circulación, y genera este color que es muy distinto al color morado o burdeo de la transparencia de la piel, sino que este tipo de color sigue el movimiento cuando uno hace un pequeño test, un prick test en esta zona. La pigmentación excesiva del ojo puede ser causa frecuente de las ojeras. Esta se debe básicamente a una hiperpigmentación postinflamatoria como resultado de hipoxia crónica. Además, el adelgazamiento de la piel se pliega más fácilmente, lo que genera limitaciones y pérdida de elastina de colágeno, lo que hace que la coloración o la melanina se acumule en zonas que generen sombras. Entonces, básicamente lo que vemos son sombras, estas líneas finas con muy poca firmeza que generan este color cafezoso, este color pardo. Y como les comentaba, cuando tenemos un envejecimiento, cronoenvejecimiento, fotoenvejecimiento, donde hay un adelgazamiento de la piel y una translucidez de la piel, muy comúnmente podemos ver estos colores burdeos, este color morado del contorno de ojo por la zona translúcida. O podemos ver una zona altamente irrigada. La prominencia de la red capilar venosa puede generar una decoloración azulada. Eso es lo que muchos pacientes describen. La laxitud de la piel o el párpado inferior era causa de las ojeras también, esto se pierde por la falta de elasticidad. Esto es un efecto con la pérdida de colágeno y elastina durante el envejecimiento y que se genera también muy comúnmente con el fotoenvejecimiento. Pacientes que les gusta tomar sol, no usan lentes de sol para protegerse del rayo UV, esta zona tiende a generar una sequedad, una pérdida de colágeno y elastina, hay un estrés oxidativo que genera estas arrugas pequeñas, pero asociadas con sequedad de la piel. El correcto diagnóstico es fundamental para el correcto tratamiento. Es importante entender que cada ojera, cada restauración periorbitaria requiere que nosotros identifiquemos el problema. Si esperamos que cualquier paciente que agende, no vemos que la secretaria hace agenda y anota como nota en el costado, paciente quiere mejorar las ojeras, quiere reducir las ojeras. Si pensamos inmediatamente que vamos a tomar nuestro ácido hialurónico preferido para contorno de ojos, no es la solución. Tenemos que entender las distintas... Hay que hacerse 4 preguntas fundamentales para entender cómo vamos a solucionar el problema. 1. ¿Cuál es la causa esencial? ¿Hay un problema en la piel? ¿Hay una pérdida de volumen? ¿O hay algún problema quirúrgico? Es decir, hay que hacer un examen y una anamnesis adecuada para poder, en base a eso, decidir el plan de tratamiento y en base a eso también las limitaciones del tratamiento. Dar expectativas irrealistas al paciente van a conllevar a pacientes desconformes, pacientes que no quieren volver a la consulta o pacientes que se quejan. Entonces es importante darle las actividades, darle las características principales. Ahora, esto ya un poco más estricto que debe tratarse pacientes ASA 1, es un paciente normal healthy patient. Tenemos pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, que también los tratamos. Ahora, tenemos que entender que si hay alguna patología adyacente o concomitante, o pacientes que están en tratamiento específico para alguna condición crónica, las expectativas tienen que ser menores y los resultados también van a ser más limitados. Entonces, al examinar las 3 zonas del área periorbitaria, es importante observar, 1, el estado de la piel, si hay arrugas, si hay pliegues, si hay hiperpigmentaciones. Luego, la actividad y el tono muscular, si hay hipertonia, hipotonia, si hay parálisis de Bell, etc. Y luego, anatomía individual de la estructura, es decir, la parte ósea y el tejido graso. Entonces hay que pensar en esas 3
capas o 3 ítems. Cuando pensamos los 3 ítems muscular, óseo y piel, podemos generar una restauración periorbitaria apropiada. Entonces, tratamiento actual y nuevo enfoque médico depende de las causas. Hay muchos. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos que pensar que para restaurar la zona periorbitaria es un plan de tratamiento que puede incluir desde peeling químico, diferentes láser como Q-switch, CO2, las inyecciones de ácido hialurónico reticulado o no reticulado, que es la renormalización que vamos a hablar hoy día con el ácido hialurónico reticulado, que es el Celarreder, disculpe, el Alexa. También eso en combinación con la toxina botulínica, es decir, no tenemos una sola simple solución que le decimos al paciente, ok, tiene el contorno de ojo envejecido, lo vamos a solucionar con un ácido hialurónico y punto. Muchas veces, y todas las veces, es un problema multifactorial. Entonces, ¿cuál es la solución avanzada? La solución avanzada es cuando entendemos las 3 capas, en qué condición se encuentran, cómo las vamos a corregir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y esto aquí voy a ser súper enfático porque sé que han habido otros web seminars con otros médicos especializados y al menos con el equipo de Chile, el equipo de Francisco, nosotros apoyamos bastante a nuestros doctores y tendemos a ver bastantes complicaciones. Quiero ser acá muy enfático. El uso de Celarrederm para el contorno de ojo tiene que partir con Electri y a lo más subir a CELA 1.1. CELA 1.8 y CELA 2.2 para el contorno de ojos puede ser peligroso y dañino. Es importante utilizar ambos productos ya que tratan diferentes problemas, es decir, partimos de algo muy bajo a algo más alto. Una concentración de ácido hialurónico muy bajo, que lo que hace es más antiinflamación, a un ácido hialurónico de mayor cantidad para tratar la deshidratación y para mejorar la estructura. Ahora, ¿cuál es el concepto? Esto lo vamos a dejar en la presentación para que lo vean en detalle. Cuando tenemos distintos tipos de fenotipos del envejecimiento, queremos tratar las arrugas epidérmicas, por ejemplo, o mejorar la circulación, partimos con Electri, siempre partimos con Electri, la menor concentración de ácido hialurónico, luego Celarrederm, luego muchas veces restauramos la dermis, el grosor, y luego terminamos muchas veces con el ácido hialurónico de alto peso molecular, por ejemplo, para mejorar el volumen del pómulo, mejorar el soporte ligamentoso de la zona periorbital. Y hay muchas veces, y aquí sí quiero hacer mucho énfasis, que muchas veces, especialmente cuando hay hernia en el párpado superior e inferior, cirugía plástica, podemos complementar. Yo trabajo con varios cirujanos plásticos donde realizamos primero Celarrederm para mejorar la calidad de la piel, luego el médico tratante lo que hace es realizar una cirugía, una blefaroplastia, y luego continuamos con Celarrederm. Es compatible, son complementarios y van a incluso mejorar más aún los resultados. Pero hay veces que hay que ser objetivo y decir al paciente que no va a ser posible hacer una corrección completa de su problema netamente con Celarrederm o ácido hialurónico. Muchas veces también, como el caso de la arruga mimética, mejoramos con el Celarrederm y terminamos con toxina botulínica o también con una mejora volumétrica del pómulo. Muchas veces me preguntan, ok, cuando les doy el tratamiento, este plan, me dice, ¿con qué terminamos? Yo siempre termino con la toxina botulínica al final, como la guinda sobre la torta, porque es lo que dura menos, para empezar, y es algo, para alisar el músculo requiere que la tonicidad de la piel esté adecuada. Entonces, muchas veces partimos con el Celarrederm para terminar con toxina botulínica. Entre medio también podemos utilizar ácido hialurónico reticulado. Ahora, vamos a hablar de la renormalización. Para los que ya han estado presentes, es un producto que se basa en ácido hialurónico de alto peso molecular sobre 2.5 millones de Dalton, más ácidos succínicos, una mezcla. ¿Y qué es lo que genera? Que el ácido hialurónico de alto peso molecular es antiinflamatorio, restaura los tejidos. Me preguntan acá, pero tú decías que idealmente en esa zona no debemos utilizar la toxina botulínica. Exacto. No debemos utilizar la toxina botulínica, pero aquí voy a usar pues, un pequeño break para mostrarles esto.
Cuando pensamos, y esto es muy común de los médicos rusos, que lo veo mucho acá, voy a hacer acá en este pequeño esquema. Generalmente la toxina botulínica, como nosotros todos aprendemos a hacerla, hacemos estos 3 puntos en la zona orbicularia, con 1 o 2 centímetros desde el canto, 30 grados. Es muy común acá, y hay médicos rusos que le encanta, que hacen 3, 4, 5 puntos. O sea, ponen toxina botulínica por debajo, del ojo. Porque dicen, bueno, si el orbicularis está tan hiperactivo, si tengo este músculo acá, voy a tener la eliminación de la arruga. Y he visto pacientes que tienen buenos resultados a corto plazo, es decir, a las 2 o 3 semanas. ¿Qué luego ocurre después? Al no tener la funcionalidad del músculo, empieza a generarse un edema y ven un empeoramiento del problema. Ahora, cuando yo digo que si lo mezclamos con ácido hialurónico, disculpen, con toxina botulínica, yo digo, ok, mejoramos la piel. Obviamente acá van a seguir habiendo ciertas arrugas porque hay una hiperfuncionalidad del músculo, hay arrugas dinámicas. Entonces podemos hacer toxina botulínica. Por ejemplo, me gusta mucho hacer un solo punto acá con unidades mayores. Generalmente nosotros hacemos 3 puntos de 2 o 3 unidades por cada uno. A veces hago yo un solo punto con 6 unidades. Me evito cualquier posible complicación de esta zona, evito cualquier tipo de complicación de esta zona por tosis y puedo complementar el tratamiento. Entonces lo que me refería es a eso. No utilizar la toxina botulínica acá. Y yo lo he visto y lo veo bastante frecuente, que hacen esto. Eso es lo que genera problemas. Okay. Sandra, si respondo su pregunta, me avisa, o si necesitan más consultas, por favor, pueden hacerla. Como les comentaba, tenemos que el ácido hialurónico restaura el balance hídrico, es un antiinflamatorio, estimula la síntesis de proteínas estructurales como el colágeno, como la elastina, y el proceso de redermalización se utilizan preparados con alto peso molecular, y que tienen mayor tipo de vida media en el tejido. Por otro lado, el ácido succínico es un metabolito que es bioenergético, normaliza la microcirculación, regula el intercambio de energía celular, previene el estrés oxidativo, es un antioxidante y además es un componente importante para la regeneración de la piel. Tenemos un complemento. Acá me preguntan, ¿en qué secuencia primero? ¿Toxina y luego ácido hialurónico? ¿Qué tiempo de diferencia? ¿Cómo lo hago yo? A mí me gusta mucho hacer primero redermalización, 3 sesiones con 2 o 3 semanas de separación. Luego, ácido hialurónico reticulado, Alexa, Teocial, Redecidió, lo que quieran. Les voy a mostrar mi técnica donde también hacemos la zona central del pómulo para generar el soporte. Luego de 2 semanas, cuando se genera una reducción del edema y hay un tipo de... se aposenta el producto, se incorpora de manera apropiada, se pierde el edema, no hay hematomas, pongo toxina botulínica como lo último. Redermalización en ojeras cada 15 días, mínimo 15 días. Tengo pacientes que lo hago cada 4 semanas. Eso se tiene que ajustar porque hay pacientes que tienen mayor cantidad de hematomas, que tienen mayor cantidad de sangrado, que la recuperación es más lenta, que tienen mayor cantidad de edema. Entonces yo digo entre 2 a 4 semanas. Para mí mi término medio siempre es 3 semanas o hago un control en 2 semanas para luego decidir cuándo se hace la siguiente sesión. Sí, y 0.5 ml por cada ojera. Nuevamente, Electri o Cela 1.1 máximo. Y yo les digo que partan con Electri, porque así el paciente, la piel se acostumbra, el paciente explora su nivel de edema y la recuperación es más rápida y se empiezan a ver los resultados también de manera más adecuadamente. Como les decía, el ácido hialurónico es la remalización de esta combinación de estos dos productos, ácido succínico en ácido hialurónico, que genera un aumento en la proliferación de fibroblastos. Al generar mayor fibroblastos hay mayor cantidad de colágeno. Tenemos distintos cambios estructurales en la piel, donde hay mayor circulación. Luego tenemos que la Rederm aumenta los cambios metabólicos del fibroblasto, es decir, hay una mayor cantidad de aminoácidos que generan proliferación, mitosis, son marcadores como el aumento de arginina, lisina, glicina. Me puede decir que si me preguntan acá si puede ser menos de 0,5,
Puede ser, o sea, pero no van a haber muchos resultados. Lo ideal es poner 0,5 y 0,5 o 0,75 y 0,75, considerando que Electri tiene 1,5 ml. Pero hay médicos que les gusta poner un ml y un ml, y de hecho les voy a mostrar una técnica que es con un ml y un ml. Y ponemos el Celarreder 1,1, 12 ml. El Celarreder viene mezclado, es una jeringa prellenada, les voy a mostrar, que tiene el producto de ácido hialurónico de alto peso molecular junto con el ácido succínico. Es un producto que ya está listo para ser usado. Entonces, también como les comentaba, el ácido succínico es parte del TCA cycle, el tricarboxylic acid cycle, que lo que hace es activar la producción de ATP. Me preguntan acá, ¿sería una sesión de Electri y 2 de CELA 1.1? Sí, sería lo ideal. Hay pacientes que no responden muy bien, es decir, que el edema es un poco prolongado, entonces a veces hago 2 sesiones de Electri y una de 1.1. Lo ideal sería uno, como lo dice Paulina, una de Electri y 2 de 1.1. Entonces, básicamente lo que buscamos con la redermalización es mejorar la respiración celular, normalizar los transportes de iones, mejorar la producción de proteínas y aumentar la energía de las células. Y esto lo hemos hablado anteriormente, que hay un receptor específico de succinato, es decir, que tiene un efecto metabotrópico, que lo que hace es reducir, esto está encontrado en los fibroblastos y los macrófagos, entonces lo que hace básicamente este receptor es cambiar la interconversión entre la parte inflamatoria, proinflamatoria, antiinflamatoria. Me preguntan, ¿qué cantidad de cada uno, Electri y CELA para la ojera? Les voy a mostrar, porque hay distintas técnicas, como les comentaba, 0,5, 0,5 ml para la técnica clásica, pero hay técnicas que requieren 1 ml y 1 ml. Les voy a mostrar, no hay problema. Entonces, básicamente tenemos que el celarredero lo que hace es generar una interconversión del macrófago del M1 a M2 para la regeneración y para la producción de factores de crecimiento. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos, que el macrófago puede cambiar a proinflamatorio, antiinflamatorio, y el celarredero, el envejecimiento tenemos, y en el daño tenemos un aumento del macrófago M1. Entonces, lo que hacemos con el celarredero es convertir este macrófago en un macrófago regenerativo. Y esto se ha visto también en términos de la cantidad de marcadores. Pregunta, el Celarreder viene en 2 ml, se usa 0,5 caracteres. El Celarreder 1.1 también viene en 1 ml. Ahora, es posible, y depende de las regulaciones de cada país, por ejemplo, al menos acá en República Checa, yo puedo utilizar 1 ml por lado, 1 ml por lado, o sea, 0,5 por lado y guardar el resto máximo 3 semanas. Ahora, lo ideal sería que si van a usar un tratamiento que incluya 0,5 y 0,5 ml, tener el Celarreder 1.1, 1 ml. Entonces el ácido succínico también y el ácido hialurónico lo que hace es reducir las metaloproteasas que realmente destruyen las proteínas estructurales. Las proteínas estructurales son fundamentales para mantener la tonicidad de la zona. Entonces cuando tenemos esta inhibición del daño de la matriz extracelular, tenemos un proceso regenerativo. Entonces básicamente tenemos esta combinación de ácido hialurónico con pequeñas moléculas de ácido succínico que lo que hacen es clínicamente comprobado generar un efecto pro-regenerativo. Y aquí lo que vamos a hablar, ok, tenemos distintas técnicas. La técnica clásica es el contorno de ojos. Ahora, ¿qué es lo que he visto en estos años y algo que hemos estado colaborando especialmente con el equipo de Chile, con Francisco? Médicos que observan una inflamación o un edema prolongado. Eso se debe a 3 factores. Uno, cuando la inyección es muy profunda. Segundo, cuando inyectan con mucha cantidad, muy alta concentración de ácido hialurónico, es decir, 1.8, 1.2. Y dos, es porque olvidan inyectar en esta forma de abanico en la zona del temple, en la zona de las sienes. Cuando uno inyecta en esta zona muy superficialmente, ayuda a la renovación linfática. Reducimos la inflamación en la zona completa. La técnica básica 0,5 y 0,5 ml debe incluir la zona por debajo del ojo, llegar incluso al canto de la ceja y hacer esta técnica de abanico en el costado. Ahora,
las técnicas más avanzadas, la técnica de blefaroplastia o la técnica de rejuvenecimiento de la frente y del ojo, incluye el abanico, pero además la proyección de la ceja en la parte del frontal, de la frente. Y luego, la técnica más avanzada, que es lo que voy a realizar hoy día, es la técnica de la máscara veneciana, donde incluso se pone en el párpado superior la proyección de la ceja y toda la parte de la sien, incluyendo una mitad del pómulo. Es decir, tenemos una restauración en la zona completa. Entonces, esta es la técnica básica, como les comentaba, 0,5 y 0,5 ml, pequeñas pápulas. Es importante no olvidarse la zona de las sienes. La técnica de la máscara veneciana, que incluye el párpado superior. Utilizamos 2 ml, 1 ml por lado, incluyendo la parte media del pómulo. Y la técnica de la blefaroplástica, que yo la realizo muy seguido con los pacientes que tienen luego de una cirugía de blefaroplastia superior e inferior. Lo que hacemos es todo el contorno junto con una pequeña zona en el mentón, en el pre-jaw area y por la zona detrás de la oreja, lo que ayuda al drenaje linfático. Esta es una técnica un poco más avanzada y se utiliza mucho en los pacientes que están con un edema activo postquirúrgico. Me preguntan siempre con pápulas, si no puede ser con cánula. Puede ser con cánula, yo les mostré también en unos webseminars anteriores la técnica con cánula. Puede ser, lamentablemente, cuando hacemos cánula, estamos más limitados y no podemos hacer esta parte. Puede ser con cánula, no hay problema. Lo voy a mostrar, disculpen por la rapidez, pero es básicamente contorno de ojos, la zona inferior, pequeñas pápulas y considerando también como un abanico la zona de las sienes. Entonces tenemos la zona baja, la zona del tear throat, del lagrimal, en conjunto con las sienes. La siguiente es incluyendo la frente, y la siguiente es incluyendo la zona de la frente, el párpado superior y el medio, la zona media del mentón. Disculpen, del pómulo. Entonces estos son algunos resultados que han mostrado con la mejora de CBRDER. Estas son así es como se ven las pápulas, pequeñas pápulas, muy pequeñas, como les comentaba, por debajo de los ojos. Esta técnica de abanico en la zona de las sienes, y cuando tenemos una técnica más avanzada también incluimos la frente. Son algunos resultados de cómo se ve una mejora en la parte de pigmentación, en la parte inflamatoria. La hiperpigmentación, como les comentaba, es básicamente por esta hipoxia crónica y genera esta cantidad de melanina. ¿Y qué es lo que pasa? Está demostrado que el ácido succínico es un inhibidor de la tirosina quinasa. Me preguntan, si no cree que con cánula el producto quería muy profundo, sí y no. Queda más profundo que las pápulas, pero hay una forma de realizar la técnica de cánula muy superficial. Vamos a hablar en otro web seminar, porque de hecho están online los web seminars, si quieren ver algunos anteriores, donde enseñé una técnica para asegurarse, o no asegurarse, pero estar más superficial que al supraperióstico. El calibre ideal de la aguja es lo que incluye, el producto, que es 27G. He visto algunos médicos que les gusta utilizar agujas mucho más delgadas, 30G, o el Invisible Needle, que se puede usar con electricidad. El problema es cuando tienen una aguja tan delgada, las pápulas son muy pequeñas y es muy fácil que la pápula sea mucho más profunda. Estos son algunos, este estudio mostró cómo esto es melasma, mostró cómo el ácido succínico con el ácido hialurónico reduce las pigmentaciones. Ahora, hablamos que esto era algo combinado. Pensemos que mejoramos la piel. La piel está bien, ahora queremos mejorar la estructura. Entonces vamos a usar Alexa. Alexa es otro producto que es ácido hialurónico, es ácido hialurónico reticulado. Me pregunta acá cuáles son las contraindicaciones. Pacientes embarazadas, pacientes con enfermedad autoinmune no controlada, pacientes con alguna alergia a ácido hialurónico o ácido succínico, que no existe, pero podría existir. Pacientes que se encuentren tomando anticoagulantes,
pacientes inmunodeprimidos, es posible a la discreción de cada médico. Ok, entonces Alexa es un ácido hialurónico reticulado. Ya sabemos cómo el proceso de cross-linking, donde básicamente ponemos esta molécula llamada BDD, lo que va a hacer es convertir el ácido hialurónico de un suero a un gel. Y lo importante es que el ácido hialurónico de Yaluval tiene una dispersión en el tamaño de la molécula. Tenemos Alexa Medium y Alexa Volume. Teníamos antiguamente Alexa Soft, pero ya no está en producción. Alexa Medium con 17.5 miligramos por ml, Alexa Volume 20, sin proteínas, con una cantidad muy residual de BDD. Todas vienen en jeringas de 1 ml, jeringas de 1 ml, y la aguja 27G. Y tenemos Alexa Volume, que lo que va a servir es para generar volumen, y Alexa Medium para contorno del ojo. Pregunta, paciente con vitiligo, no está contraindicado, no hay problema con pacientes con vitiligo. Tenemos que el ácido hialurónico de Yaluval, el Alexa, tiene un pH fisiológico, comparado con otros productos, es un producto que tiene muy baja tasa de inflamación, es decir, el gran problema es cuando ponemos ácido hialurónico en el contorno de ojos que se genera este edema o esta bolsa que está aumentada. Tiene una osmolaridad fisiológica y Alexa es altamente puro, tamponado con PBS, que es suelo fisiológico, que genera un pH 7, un dispositivo a prueba de aspiraciones y podemos hacer aspiración negativa con un resultado seguro y predecible. Y es muy fácil de luego con hialuronidasa, es decir que si tenemos un problema, si tenemos una complicación, podemos revertirlo fácilmente. ¿Cuál es la técnica? Ok, ahora partamos la técnica. Tenemos la estructura 0, 1, 2, 3 y 4, donde tenemos básicamente una pérdida de los volúmenes. ¿Qué es lo que realizo yo? Y aquí les voy a mostrar. En el punto 0, si pensamos que el punto 0 lo que hicimos con redermalización. Queremos mejorar el tono de la piel. Ahora, el punto 1, que es el tear throw, junto con el palpebral groove, tenemos una disyuntiva porque tenemos básicamente dos estructuras. Una muy superficial y una que es el soporte. Y el soporte 3 es la zona que básicamente genera esta concavidad, esta pérdida de volumen. ¿Qué es lo que hacemos? Es más simple de lo que parece. Les voy a mostrar con la técnica. Parto con Alexa Medium. Y con una cánula relleno en la zona del contorno de ojos. Y luego con Alexa Volume, sin cánula, pero con bolos a nivel de supraperiósteo, ponemos lo que llamarían otros médicos los MD Code, CK3, CK2, CK1, los puntos de levantamiento. Ahora, en este video que vamos a ver después, les voy a mostrar esta aproximación mezclada con redermalización. ¿Por qué? Y esto no va en contra, sino que es cómo nosotros nos ajustamos a la necesidad del paciente. Hay pacientes que tienen esta pérdida de volumen, pacientes de mayor edad. Quieren ver un cambio importante rápido, ahora, quieren ver una corrección. ¿Y qué es lo que hago con ellos? Hago esta restauración con Alexa Volume y Alexa Medium de la zona periorbitaria y la zona del pómulo, y en esa misma sesión, luego de esto, realizo la redermalización, especialmente con la técnica de la máscara veneciana. ¿Por qué? Puedo reducir incluso el edema producido por la propia inyección de ácido hialurónico reticulado. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que observa? Que tiene una mejora en esa parte, en esa estructura, pero además empieza a ver que su piel va mejorando. Y luego se pueden hacer las siguientes sesiones, donde las siguientes sesiones no van a incluir más ácido hialurónico reticulado, pero sí, sí se la reversa. Entonces, existe la posibilidad, y yo lo realizo en pacientes que sí tienen un nivel de exigencia mayor y quieren ver cambios rápidos. Restauramos el pómulo, restauramos el contorno del ojo, partimos con la cánula del contorno de ojos, Alexa Medium, Alexa Volume en la zona central
y los dos puntos del arco cigomático, y luego inmediatamente se la reversa. Entonces aquí está básicamente lo que les comentaba, son los bolos, pequeños bolos cuando se genera, cuando recién aprendemos a inyectar, aprendemos este doble marcaje, decimos, bueno, el punto de intersección es la línea, más el punto medio que está separado aproximadamente de medio centímetro desde la pupila, y el punto 3, el CK3, que puede ser un poco más elevado, dependiendo si es hombre o mujer, para generar la proyección. Eso lo hacemos con la técnica de puntos de lifting, los puntos de elevación, que son inyecciones a supraperiósteo de un ácido hialurónico de alta radiología. Ahora, también he visto que hay técnicas que lo que hacen es ponerlo con cánula para generar un falso volumen, donde no es a supraperiósteo, pero lo que hacen es esto con un ácido hialurónico un poco más suave, que es más económico, los ácidos hialurónicos son más suaves. ¿Qué es lo que genera eso? Genera edema. ¿Y qué es lo que genera? Migración. Entonces, cuando hablamos de esta zona, yo les altamente sugiero bolos a supraperiósteo. Pregunta, ¿qué cantidad? Es uno de los grandes temas cuando uno dice, ¿cuánto voy a poner por cada bolo? Depende mucho. Depende de qué tan gruesa o poco elástica es la piel. Si la piel tiende a generar mayor proyección, el hueso, no dice 0.2 a 0.5 por punto. Y finalmente lo que hago es, si es hombre, 0.2, 0.3, 0.3, si es mujer, 0.3, 0.2, 0.2, o pensamos que tenemos que ir corrigiendo asimetrías. Entonces, no podemos ser tan estrictos y decir, ok, voy a poner 0.2, entonces el otro tengo que poner exactamente 0.2. Uno de los grandes errores y cosas que le trato siempre a los tratantes más jóvenes que están recién partiendo con las inyecciones, que más que estar viendo la jeringa, cuánto fui poniendo, vean la proyección de la piel, vean cómo el paciente, o como la cara del paciente, o como la estructura del paciente está respondiendo. Siempre hay asimetrías, es imposible pensar que van a usar exactamente la misma cantidad acá y acá. Muchas veces tenemos que usar mucho más en un lado que en otro, porque queremos generar la corrección. Estos son los puntos de lifting, básicamente la técnica donde se pone el ingreso a la cánula. Antiguamente era esta técnica que ya no está recomendada poner la cánula de la zona baja e ir perpendicular. Se demostró con estudios ecográficos que una gran cantidad de pacientes sufren migración del ácido hialurónico hacia el interior del globo ocular, de la cavidad ocular. Entonces lo que yo hago es un poco más doloroso, si es verdad, el punto de ingreso es lateral y netamente dentro de la cánula con un muy pequeño ángulo de manera casi horizontal. Entonces las técnicas deben ser, las inyecciones deben ser profundas. Cuando hablamos de Alexa Medium o Alexa Smooth, como hablábamos anteriormente, Alexa Smooth, que todavía se encuentra en algunos países, hablamos de ingreso a la cánula supraperiósteo y luego los bolos a supraperiósteo. No vamos a tener riesgo de desplazamiento si estamos en el plano adecuado. Lo que sabemos nosotros son los distintos efectos secundarios o las problemáticas que vemos con los rellenos inyectables, y qué es lo que pasa, que el mayor riesgo o la mayor complicación que observamos en nuestros pacientes es el edema, y qué es lo que pasa con con Alexa, que tiene menor cantidad de edema, menor hinchazón, menor malestar, si el paciente está más apto para hacer su vida normal rápido. Estos son algunos ejemplos, pero vamos a verlo básicamente la técnica de cánula, y después de, como les decía, se empieza por acá, tenemos con cánula esta zona, y luego los puntos de elevación con bolos con Alexa Bol. Entonces, básicamente pueden ver como una proyección. En el envejecimiento vemos que el pómulo pasa a ser plano, cuando nosotros tenemos que tener un S-shape, que es la proyección del pómulo. Son varios ejemplos de la misma manera como se mezclan estas dos técnicas. Entonces pensamos que restauramos volúmenes, estructuras, mejoramos la piel.
Entonces ahora vamos a ver el video, así podemos ver en práctica cómo es esta mezcla de técnicas. Si hay alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Empezar con la técnica combinada de Alexa Medium, Alexa Volume, junto con redermalización. Lo primero que vamos a hacer es, utilizando la cánula, vamos a restaurar levemente el volumen del espacio periorbital. Establecer los puntos de entrada, seguido por una pequeña cantidad de Alexa Volume en la parte frontal del pómulo y en la parte lateral para generar un poco de elevación. Y luego vamos a realizar la técnica de la máscara veneciana, que es la técnica para redermalizar el contorno de ojos, pero además redermalizar la zona de las sienes. Entonces vamos a partir con la cánula, que es una cánula 22G, punto de ingreso lateral, 1, 2, 3, estamos a periostio, supraperiostio, y vamos a incorporar una pequeña cantidad de Alexa Medium. La paciente estuvo con EMLA, con anestésico en crema por alrededor de media hora. Netamente avanzamos la cánula muy fácilmente, sin realizar gran presión ni fuerza, netamente para incorporar el producto, realizando una pequeña presión que se llama el milking, con lo que nos aseguramos de que el producto se mantenga en la zona deseada. En este caso voy a poner solamente 0.2 o 0.3, no voy a hacer una hipercorrección, todo lo contrario, y me mantengo a supraperiostio. Conversa, generar volumen, muy suavemente. Cuando se incorpora el producto o cuando nosotros hacemos el punto de ingreso en la zona adecuada, supraperiostio, deberíamos esperar una mínima cantidad de sangrado. Acá la paciente no tuvo. Ok, me están comentando que no se escucha bien el video, entonces lo voy a ir comentando yo. Voy a ponerlo en mute el video, vamos a volver a ponerlo. Denme un segundo. Vamos a poner el video en mute. Entonces, lo que les comento, vamos a hacer primero la restauración volumétrica, seguido por Celarredem con la técnica de la máscara veneciana. Entonces, partimos con el marcaje de la zona posterior del pómulo, donde vamos a restaurar básicamente el contorno del ojo con el Alexa Medium. Esos son los puntos de entrada laterales, no vamos en el punto de entrada bajo. Y luego son los 3 puntos de elevación, como les comentaba, la zona central del pómulo y los puntos laterales. Y ahí está el marcaje para poder luego poner el Celarredem, donde básicamente vemos la proyección de la ceja junto con el costado de la cara. Entonces ahora con la técnica de cánula se utiliza la cánula 22G, el punto de entrada lateral, ingresando a supraperiostio. Tenemos que sentir que la aguja penetró a ese nivel. La retiramos, el sangramiento es menor, y luego con la cánula 22G ingresando profundo, la desplazamos fácilmente, el desplazamiento es muy fácil, hasta la zona central y haciendo pequeña palpación de que la cánula está adecuada. Incorporamos lentamente el producto Alexa Medium o Alexa Smooth, pequeñas cantidades, me gusta ir haciendo una pequeña presión, se llama milking. Con el milking lo que aseguramos es que el producto se disperse de manera adecuada en la zona profunda sin generar zonas de grupos. Incorporamos 0.5 ml muy rápidamente y sin sangrado. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente parte. Nuevamente ingresamos a supraperiostio con la aguja de entrada. La retiramos. Cuando estamos en la zona posterior vemos muy baja cantidad de sangrado y además baja cantidad de edema. Se le pide al paciente a veces que abra un poco los ojos, no puede ser
Entonces, nuevamente ingresamos la cánula 22G hasta la zona central y vamos incorporando el producto lentamente. También haciendo esta técnica de milking, para que el producto esté de manera homogénea. Muy pequeñas cantidades, lentamente. Me gusta ir suave con el desplazamiento de la cánula. Nuevamente estamos usando cánula 22G. Acá ingresamos, sangramiento menor, Ahora lo que hacemos es compensar, teniendo el contorno de ojos corregido. utilizando Alexa Volume. Ahora lo que vamos a hacer es con Alexa Volume, en técnica de bolos en supraperiósteo, partimos por la zona media, aspiración y luego la incorporación del producto lentamente. Y vemos que se proyecta el pómulo y que hace el soporte del siguiente relleno, del relleno anterior, disculpe. Entonces lo que hacemos es el soporte. Ahora en la zona posterior, ¿puedes tener ahí, por favor? Así es. Ahora en la zona posterior. Luego el siguiente punto de elevación, también a supraperiósteo. Incorporamos una pequeña cantidad y vemos netamente la proyección. Podemos amoldar, podemos ir sintiendo que los bolos no queden de manera incómoda para el paciente ni que se vea de manera artificial. Y luego el tercer punto en la zona posterior. Zona frontal. Nuevamente estamos incorporando el producto en los puntos de elevación en bolos a nivel de supraperiósteo. Aquí este paciente incorporó una pequeña cantidad en el mentón porque encontré que daba una buena, genera un poco de V-shape, genera un poco de proyección. Siempre es bueno cuando balanceamos los pómulos, no está un poco fuera del contexto, pero netamente cuando hay una proyección de los pómulos es bueno mantener también el balance con la zona del tercio inferior. ¿Por qué el mentón? Estamos a supraperiósteo, la rederm. Básicamente se generó esta proyección, este S-shape. Vemos que no tenemos gran edema y ahora partimos con la redermalización. Pequeñas pápulas muy superficiales en esta forma, como le explicaba, esta forma de máscara veneciana. Las pápulas son muy pequeñas, voy a usar 1 ml por lado. Lo importante es también ingresar a la zona por debajo del contorno de ojos y a la zona superior, el párpado superior y el párpado inferior. Estoy incorporando lentamente el producto. Cuando es un plano superficial, el sangrado es menor. Existe sangrado, especialmente en pacientes mayores o pacientes con hipertensión o con rosácea, es esperable, pero no es un sangrado severo. Generando la presión cercano al párpado, pequeñas pápulas en todo el contorno. Me preguntan acá sobre los puntos de proyección. Es el punto de la zona central del pómulo y posterior, lateral. Cuando hacemos el marcaje de los pacientes, generamos los vectores de elevación. Lo voy a hacer después con el esquema. Se eligen los puntos que van a generar un nivel de voluminización lifting, no voluminización restaurativa, como por ejemplo pasó el jawline. Una pequeña cantidad también en el contorno de ojos y en la zona superior de la frente. Nuevamente vamos a muy suavemente, muy superficialmente, pequeñas pápulas. Preguntan cuántos días pueden quedar las pápulas. De 2 a 4 días. He visto pacientes que les queda una semana. Puede ocurrir. Son pacientes que sufren de hipertensión, pacientes que están tomando algún tipo de medicamento, pacientes de mayor edad, etc.
Entonces vamos poniendo suavemente. La zona inferior y la zona superior del párpado, incluyendo la zona de las sienes. Entonces, me preguntaban acá cuáles son los puntos de elevación. Voy a volver a poner la presentación, solamente para explicar la parte que estábamos hablando. Básicamente, cuando nosotros hacemos un marcaje del paciente, el marcaje clásico, lo que hacemos es, voy a elegir otro, desde la comisura oral hasta la zona superior, pasando por el canto del ojo, la zona del nostril, hasta la zona central, la zona, disculpen, el trigus del oído. Lo que generamos son los 3 puntos, y los 3 puntos principales son lo que llaman los ND codes, CQ1, CQ2 y CQ3. Punto central, la intersección entre ambos puntos. Me pregunta si no se ve la imagen, si se ve la presentación, si me pueden confirmar si se ve la presentación, porque estoy haciendo el marcaje en los pacientes para el... Sí, ok, se ve. Entonces, tenemos la zona central, en la intersección entre ambas líneas, luego es aproximadamente 1 centímetro, y luego el tercero 1 centímetro. Son esos 3 puntos de elevación, a veces lo incluimos también uno bajo. Depende mucho de cada paciente. En cada paciente y en cada, obviamente, en mujeres, la zona del central, la intersección entre ambas líneas, tiene una mayor proyección, se ve un volumen mayor porque el pómulo es mayor, es más grande, pero en pacientes masculinos tratamos de potenciar la zona posterior. ¿Alguna pregunta? Si quedó claro esta parte. Bueno, fue esto un poco más complejo porque incluyó ácido hialurónico reticulado y no reticulado. Por favor, si tienen dudas, siempre me pueden consultar. Siempre respondo desde mi Instagram o vía mi página web. Les voy a dar el link de mi Instagram. Siempre bienvenidas las consultas, siempre bienvenidas las dudas, casos clínicos. Preguntan, algunos cirujanos plásticos han utilizado relleno de ojeras con grasa autóloga, especialmente casos de complicaciones, edema y complicaciones de nuevas bolsas. Dos consultas. ¿Qué opinan sobre el procedimiento? ¿Se podría usarse la Rederen para disminuir el edema? Ok, yo estoy totalmente en contra del uso de la lipofilling o el uso de grasa autóloga. Ya está demostrado y se ha prohibido en varios países. Ahora, cuando hay grasa autóloga, yo prefiero esperar que el paciente tenga un metabolismo de ello para tratar de hacer otro procedimiento. No hay estudios que garanticen la seguridad de utilizarse la Rederen en un paciente que tuvo este procedimiento, entonces yo preferiría no ingresar en esa zona, no interferir con ese tratamiento. Me pregunta si tengo algún curso virtual mío. Solamente lo que he hecho con Celarreder, hay algunos, creo que y al igual hay varios sobre relleno inyectables que realizamos en colaboración con Yalual Chile, se pueden encontrar en la página web. Pronto voy a estar en algunos congresos presentando sobre algunas técnicas. Me preguntan si ocupo como punto de entrada relleno en la ojera al CQ2. Sí, me gusta ingresar por CQ2 porque me aseguro de la horizontalidad de la cánula y tenemos menor riesgo de migración del ácido hialurónico al interior de la fosa orbital. Y me parece que es una técnica más segura. Bueno, entonces le agradezco mucho, espero que haya quedado un poco más claro. Si no, siempre disponible para responder consultas vía Instagram, vía email. Siempre un placer compartir estas técnicas, y cualquier duda también pueden escribir vía los distribuidores en su país. Si no hay más preguntas, les deseo una muy buena tarde y que estén muy bien. Muchas gracias.